otro extremo tendríamos los de tipo C, que son maderas débiles, que muestran de elasticidad E mínimo, lo vamos a utilizar en elementos comprimidos como columnas, ¿ya? Entonces estos valores los vamos a utilizar como columnas. Y en elementos flexionados o donde aparece la tracción, nosotros vamos a utilizar el módulo de elasticidad promedio que estamos colocando aquí en la segunda fila. Entonces esa es una diferencia. Otra diferencia que tenemos es la siguiente, bueno, algo que notar. Eh, por ejemplo, tenemos fatigas a compresión paralela a las fibras. Aquí está. Tenemos las fatigas a compresión paralela a las fibras. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos un elemento de madera al cual lo estamos comprimiendo. Y tenemos el caso contrario, que es aquí, en la última fila, la fatiga a tracción, donde nosotros agarramos un elemento de madera y la estamos jalando o traccionando. Lo que quiero que noten, eh, tanto en la parte de compresión como el de tracción, es solo en los valores. ¿Te das cuenta? En uno tenemos 145 a compresión y en el otro también a tracción 145. En el grupo B tenemos 110 y en el otro 105. Está bajando un poco, si te das cuenta. Y para el C pasa lo mismo, 180 y 100. En el otro tenemos 75, en uno 80 y en el otro 75. De manera práctica, ahora no, ojo, estoy diciendo que ahora no, en el semestre no, pero en la vida práctica, por ejemplo, en el diseño de cerchas, en las cuales vas a tener elementos ya sea traccionados o comprimidos, una forma de simplificar el cálculo es que tú optes por la relación traccionada que presentan los menores valores a todos los elementos, así sea comprimido, a todos los elementos, solamente diseñas con esta parte y después, ya para determinar las piezas, lo realizas también con todo con fatigas traccionadas y vas a tener un mismo material con una misma dimensión para todas tus series. Entonces eso se hace en la práctica, ¿no? Entonces ahí vemos un cuadro de resumen de las propiedades. Ahora sí, también se ha dado también las tensiones admisibles de los distintos materiales y luego pasamos a la cubicación de las piezas. Entonces las maderas se cubican en piezas cuadradas. Se entiende entonces por un pie cuadrado, o sea, estamos viendo aquí un pie cuadrado en su esquemita, es el volumen de dimensiones que tiene que presentar o que representa, es el volumen que representa a un pie por una pulgada de espesor. Entonces, a un pie por una pulgada de espesor, nosotros lo vamos a asumir como un pie cuadrado, ¿ya? Entonces, veremos un ejemplito rápidamente. Entonces, si tú tienes una pieza de madera de base 3 pulgadas, altura 12 pulgadas, y aquí por favor ha habido un error de typeo, espero que lo consideren en sus apuntes, no es 6, sino es 5, ¿ya? 5, ¿ya? Entonces, por favor, aquí estoy remarcando, no es 6.5 en sus apuntes, sino 5. Entonces, si tenemos una pieza de base 3 pulgadas, por altura 12 pulgadas y una longitud de 5 metros, yo tengo que calcular a cuánto equivale en pies cuadrados. Entonces, ¿cómo hago esta relación? Yo agarro primero el área. ¿Cuánto era el área? 3 pulgadas. Y aquí está el área. 3 pulgadas por 12 de altura. Aquí está 12 pulgadas de altura. 3 por 12. Todo aquí tenemos representado su área. 3 por 12. Entonces yo hago por factores de conversión. ¿A cuánto equivale 12 pulgadas? A un pie. Entonces yo ya estoy viendo que se está simplificando este 12 con este 12. Entonces esta parte, un pie sobre 12. El día de hoy vamos a ver el análisis estructural de la madera. Es un capítulo muy corto en el cual se les ha dejado ya el documento en la plataforma, además también de un documento de cargas que se aplican, bueno, en nuestra región. Entonces, se debe entender el comportamiento físico de una estructura para poder ver cuánta carga puede resistir o nuestra estructura hasta cuánta carga podría
ocasionarse el colapso, ¿no?, en un futuro. Entonces nosotros tenemos que prever todo eso. Para eso necesitamos conocer entonces en lo básico la estática y conceptos de resistencia de materiales. Entonces, algunas definiciones al respecto. Fuerza es la acción que tiene a modificar el estado en reposo, que es lo que generalmente utilizamos, o en movimiento de un cuerpo. La unidad que se emplea en los siguientes capítulos para fuerza, como lo han debido ver en el grupo andino, va a estar en kilogramos. Y luego también tenemos otras magnitudes, por ejemplo, si vemos normativas europeas o las españolas, las unidades están en kilonewtons. Y ahora si revisamos el documento bibliográfico americano, tenemos los kip, ¿no?, que son las kilolibras. Luego podemos ver que actualmente donde vemos las fuerzas, por lo general, de hecho ya entra en el peso propio ejercido por una estructura, ¿no? El peso propio que se debe a la acción a la cual un elemento muestra su carga o su peso debido a la gravedad. ¿Qué es una carga? Carga es una magnitud de presión o tensión debido a la colocación de un cuerpo sobre otro. En la materia, por lo general, se hace énfasis a cargas concentradas y uniformemente distribuidas. Esas dos cargas vamos a manejar por lo general, pero no hay que descuidarse de los otros tipos de esfuerzos o acciones que pueden haber, como el momento o una carga variable. Una carga uniformemente distribuida es una carga que tiene una magnitud uniforme que va a ir repartido a lo largo de un elemento. Por ejemplo, tenemos una vigueta que puede soportar un tablero de piso, que es un ejemplo de elemento que soporta una carga uniforme, donde el peso propio de la vigueta también puede ir constituida como carga uniforme. Luego tenemos las cargas concentradas, que es aquella carga que se aplica sobre una pequeña porción de área. También puede ser una carga que vamos a aplicar en una viga o un trave, asumiendo que su aplicación está sobre un punto. Una trave de un edificio recibe cargas concentradas en los puntos en los cuales las vigas del piso se enmarcan sobre él. Pasamos a ver ahora dos tipos de cargas, que son las cargas muertas y las cargas vivas. Las cargas muertas son también conocidas como cargas permanentes. Son aquellas cargas que permanecen el 95% de la vida útil de la estructura. Es el peso de los materiales de construcción. Pueden ser el peso propio de las vigas, de los traves, de los muros divisorios y demás. ¿Ya? Entonces nosotros como carga permanente son aquellas cargas inamovibles, como podemos ver en la gráfica de la derecha, no se pueden cambiar estas cargas. Luego tenemos las cargas vivas o sobrecargas de uso o de servicio. Es aquella carga probable debido a la ocupación de un edificio e incluye el peso propio de el peso de las personas, el mobiliario, el equipo, nieve y demás. Entonces esta carga está en función del ambiente. Por ejemplo, no es lo mismo tener una carga viva para un salón de fiestas que para oficinas o dormitorios. Las cargas son distintas. Entonces, por eso se lo llama carga variable o diferente, ¿no? Entonces, son cargas vivas que dependen de la funcionalidad del ambiente. Luego tenemos otro tipo de cargas que son eventuales, que serían las cargas ocasionales, que son cargas donde su presencia es eventual, como la carga de viento, nieve o sismo. En esta materia no vamos a considerar en gran parte las cargas accidentales, que puede ser, por ejemplo, debido a un impacto o una explosión. Por lo general vamos a analizar sobre todo las cargas permanentes y las cargas vivas. La suma de la carga permanente y la carga viva se lo vamos a considerar como la carga total, ¿ya? Esfuerzo directo. Un esfuerzo es una resistencia interna a una fuerza externa. Cuando la fuerza externa actúa a lo largo del eje de cuerpo, se lo conoce como
fuerza axial o carga axial. Repitiendo lo que es fatiga. Fatiga es un proceso de degradación mecánica del material que puede conducir a una falla o colapso del mismo. Para elementos de madera, entonces, existen esfuerzos que vamos a estudiar en los capítulos adelante. Por ejemplo, la flexión, tracción, compresión y esfuerzo cortante. ¿Cómo analizamos la flexión? La flexión, por lo general, se va a producir en las vigas, en las cuales se analiza a través de la ecuación de Navier. Y se recuerdan de resistencia de materiales, la tensión a flexión va a ser igual al momento máximo, este momento tiene que ser máximo, por la distancia a una de las fibras. La fibra puede ser en la parte extrema superior o inferior, sobre la inercia o la inercia bruta del material, donde se estudia, obviamente, como hemos dicho, a la fibra externa. Además, si la pieza está solo apoyada en sus extremos, podrá mostrar una falla por deslizamiento horizontal. Entonces, estamos diciendo que cuando nuestro elemento va a estar expuesto a una carga, va a producirse un momento flector. Entonces, para determinar la tensión, yo tengo que analizar, o por lo menos determinar las distancias de mi centro de gravedad a una de las fibras. Puede ser la fibra superior o la fibra inferior. También acompañada de la flexión, en el caso de la materia, vamos a tener que analizar la estabilidad de los apoyos. Entonces, posiblemente, depende de las dimensiones, vamos a controlar con las dimensiones si podemos apoyar o no nuestro elemento, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Aquí, por ejemplo, está apoyado, entonces tenemos que cuidar que no exista un deslizamiento horizontal en los apoyos. Entonces, eso, ¿cómo lo controlamos? Mediante una relación de las dimensiones, ¿no? Puede ser mayor a 2 y todo eso. Eso lo vamos a ver en el diseño de flexión. Luego tenemos los esfuerzos de tracción. Es el que se produce cuando una fuerza tiende a estirar o alargar un determinado miembro. Por ejemplo, en la cuerda tenemos, en la figura tenemos la cuerda inferior y ciertas almas de miembros de la armadura o de la celosía y los cabellos atirantados que trabajan a tracción. Por ejemplo, ¿dónde tenemos las cuerdas inferiores? Aquí. Estos elementos horizontales que vemos aquí están trabajando a tracción, ya la parte baja trabaja a tracción. Y luego tenemos los cabillos que también van a trabajar a tracción. ¿Qué son los cabillos? Entonces, son vigas, las que están aquí en la parte superior, ¿ya? Las que están encima de las correas. Son estas vigas inclinadas que están en la parte superior de las correas. Esos son los cabillos. Por ejemplo, en una estructura aquí en la ciudad de La Paz, como sabemos que estos elementos en la parte inferior trabajan a tracción, a ver si alguien puede visualizar o darse una vuelta cuando ya todo esté normal. Al lado del matadero municipal del Alto, por el lado izquierdo, al lado del matadero, entonces hay algunos galpones. Todo está construido de madera, pero como saben que la parte inferior está trabajando a tracción, entonces en este elemento de madera, en algunos casos, como en esa estructura, lo han cambiado por cables o armaduras conjugadas. ¿Por qué? Porque esas armaduras resisten a tracción, lo han hecho de esa forma. Entonces, las partes inferiores de los techos o cubiertas o celosías están trabajando a tracción. Entonces, si se conoce la fuerza total de tracción en un miembro, así como el área de su sección transversal, el esfuerzo unitario de tracción se encuentra a partir de la expresión esfuerzo de tracción sobre área, ¿no? El área de la sección que vamos a analizar. Luego tenemos el esfuerzo de compresión, que es el que se produce cuando una fuerza tiende a comprimir o a aplastar algún elemento. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, como vemos en la figura, vamos a tener dos esfuerzos de compresión. Una que va a ser cuando la fuerza está aplicada de manera paralela a las fibras, ¿no? De manera paralela a las fibras. Y podemos tener también otro tipo de compresión en la cual la carga va a ser perpendicular a las fibras. Estamos notando que las cargas está siendo aplicado de manera perpendicular a las fibras, se está comprimiendo de manera perpendicular a las fibras, entonces yo voy a tener
dos tipos de tensiones a analizar. Luego tenemos el esfuerzo cortante. Por ejemplo, donde aparece, a ver qué dice aquí, cuando dos fuerzas iguales, paralelas en sentido contrario, tienden a hacer o a desbalar una sobre otra, las superficies contiguas de un miembro. Un ejemplo será una viga sometida a una carga uniforme que podría fallar por cortante en los apoyos. Por lo general, entonces lo que nosotros hacemos es determinar el esfuerzo cortante o las de acción en los apoyos. Entonces analizamos los apoyos en la cual nosotros tenemos que determinar un valor de cortante. Pero en elementos de madera me voy a ir adelantando. Si tú conoces la altura de tu pieza, el esfuerzo cortante no lo vamos a determinar aquí en el centro de aplicación. El esfuerzo cortante no lo tengo que determinar aquí, sino el esfuerzo cortante que me interesa. Imagínense que esta fuese la tendencia de mi diagrama cortante. Yo tengo que determinar el esfuerzo cortante en este punto, a una distancia h del apoyo. Entonces yo tengo que sacar este esfuerzo cortante, ¿ya? Un momentito, admitiremos a determinar el esfuerzo cortante a una distancia h del borde del apoyo. Ya, la diferencia, le daremos un vistazo al otro. Lo que hago que claro. Otro ejemplo puede verse en la cuerda inferior de la armadura de techo, como hemos visto en el caso. Puede fallar por corte debido al empuje de la cuerda superior en un nudo de extremo. Las fallas por cortante en vigas de madera se deben al esfuerzo horizontal, fíjense aquí, al esfuerzo horizontal y no a la carga vertical. Te está diciendo entonces que una viga va a fallar por corte aquí, por los efectos horizontales que se tiene de cortante. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué analizo entonces aquí el esfuerzo cortante, no aquí? Entonces ahorita vamos a aclarar eso. Vamos a ver esta parte. Entonces, nos indican ya que la resistencia al corte de la madera es mucho menor en el sentido paralelo a la beta que en el sentido transversal de esta. ¿Qué quiere decir entonces? Como nos hemos dado cuenta de este esfuerzo de compresión o de tracción, elementos de sistemas cuando la fuerza es aplicada en el sentido de las fibras o en el sentido de las vetas, como los conocemos, ¿no? Entonces, un elemento de madera va a resistir más si la carga está en el sentido de las fibras. Entonces, aquí tenemos esfuerzos cortantes. Si se dan cuenta en la figura, yo tengo un esfuerzo cortante paralela a las fibras. Ahí está, paralela a las fibras. Entonces, obviamente, esta pequeña carga que tengo de aquí, esta pequeña carga va a resistir porque está en el mismo sentido de la dirección de las fibras. Lo mismo va a pasar con esta otra carga. Está jalando por esfuerzo de corte en el mismo sentido de las fibras. Entonces va a tener mayor resistencia. ¿Qué va a pasar en el otro caso? Nos vamos aquí por si acaso. ¿Qué va a pasar en la otra carga? Donde estamos analizando en este punto que estamos marcando ahorita, por favor. Ahí está, en este punto, en el apoyo. Si nos damos cuenta, la acción o la carga va a estar en sentido contrario. La acción de la carga va a estar en sentido contrario a las fibras. Entonces, en sentido perpendicular a las fibras. Entonces, en la parte inferior de la figura podemos que va a resistir porque las acciones están en el mismo sentido de las fibras. Pero en los extremos de los apoyos, los esfuerzos cortantes tienen un sentido perpendicular al sentido de las fibras. Entonces, ¿cuál es el punto más crítico o el estado más crítico? La parte superior, porque posiblemente aquí haya una falla por esfuerzo cortante. Por eso ya no analizamos la parte cortante horizontal en el dibujo de abajo, sino en la parte superior. Espero que esté claro esa partecita, ¿no? Si hay alguna duda, por favor me paran para aclarar algo.
Luego, también el esfuerzo cortante está relacionado con la flexión. Obviamente, ¿no? ¿Cómo se define el esfuerzo cortante? Como la derivada del momento respecto a una distancia. Entonces, tanto en compresión como en tracción o en toda viga sujeta a cargas. Ya hay una relación directa. Deformación. Siempre que un cuerpo está sometido a una fuerza, hay un cambio en su tamaño y forma. A este cambio se la llama deformación, sin importar la magnitud de la fuerza, siempre que tiene lugar una deformación, aunque a menudo es tan pequeña que su medición es difícil, aun con los instrumentos más sensibles. Si las fuerzas axiales son de compresión y de tracción, entonces las deformaciones van a ser consideradas como acortamiento en el caso de compresión y alargamiento para tracción. Cuando una fuerza actúa sobre un miembro flexionado, como lo hacen en las cargas de las vigas, la deformación se va a llamar flecha. Límite elástico. En la práctica actual de diseño para los miembros de la madera se basa en la teoría elástica. ¿Qué quiere decir la teoría elástica? Que hay una relación proporcional entre los esfuerzos o tensiones con las deformaciones. En otras palabras, si una fuerza aplicada según el esfuerzo unitario resultante produce una cierta deformación, el doble de esta fuerza producirá también el doble de la cantidad de deformación, lo que nosotros conocemos como la ley de Hooke. Esta relación entre esfuerzos y deformaciones se mantiene solo hasta un cierto límite, después del cual la deformación comienza a aumentar en un grado mayor en los incrementos de carga aplicada. El esfuerzo unitario para el cual esto ocurre se lo denomina límite elástico y de proporcionalidad del material. Tenemos luego la elasticidad, que es la propiedad de un material que le permite recuperar su tamaño y forma original cuando se suprime la carga bajo la cual está sometida. Sin embargo, esto ocurre solamente cuando el esfuerzo unitario no excede el límite elástico. Más allá de los límites elásticos, se van a producir una deformación permanente en el elemento que estamos estudiando. Los esfuerzos unitarios admisibles que se usan en el diseño de los miembros de madera estructural se establecen de modo que no sobrepasen este límite elástico o proporcional del material sometido a cargas de servicio. Esfuerzo de ruptura o resistencia máxima. El esfuerzo de ruptura de un material se define como el esfuerzo unitario que se presenta en la ruptura o justo antes de esta. Algunos materiales estructurales poseen considerable resistencia de reserva entre el límite elástico y el esfuerzo de ruptura, pero esta resistencia inelástica no se considera directamente en la teoría elástica del diseño del material. Obsérvese que las propiedades de resistencia de las diferentes especies de madera no están tan claramente definidas como en el caso de otros materiales de construcción como el acero estructural. Las pruebas con muestras en las especies y tamaños y en las mismas condiciones pueden arrojar una variación considerable en los valores de resistencia. Por supuesto que se toma en cuenta esta inconsistencia de los resultados de los ensayos cuando se establecen los esfuerzos admisibles o valores de diseño para las diferentes especies y clases de madera estructural. Nos están diciendo entonces, más adelante lo vamos a ver, que se puede comparar el comportamiento de una estructura de madera y de una estructura metálica. Entonces, obviamente, en efectos de tracción, mi material de metal va a aguantar muchísimo más el material de acero. Entonces, obviamente, para todos esos valores hay que encontrar un esfuerzo máximo de ruptura, hasta cuánto puede aguantar. Entonces, esta tablita ya se les ha proporcionado, pero otra vez se les está volviendo a repetir, en la cual se les muestra las tensiones admisibles. En este caso sería solo tensiones admisibles propuestas por el grupo andino. Entonces tenemos a flexión, como ya les decía, según el tipo de madera dura, semidura o semiblanda también podría considerarse, y tenemos para maderas blandas, ¿no? Entonces
tenemos los esfuerzos de flexión, de compresión, y como se recuerda en el gráfico, para compresión vamos a tener dos tipos de tensiones, una que va a ser paralela a las fibras que aguantan más, si te fijas, aguantan más, y una que es perpendicular a las fibras que son de menor valor, ¿no? Entonces, y luego tenemos las fatigas de cortante, que ahí está, son mucho menores entonces, que las de compresión, y luego tenemos las de tracción, que el grupo andino, vuelvo a repetir esta aclaración, se asemeja mucho las fatigas de tracción a las fatigas de compresión. Si te das cuenta, entonces estas dos fatigas son muy parecidas, en valores son muy parecidos. Luego vamos con el módulo de elasticidad de un material, que es que podemos definir entonces en una medida de su rigidez. Una probeta de acero sufre cierta deformación cuando se somete a una carga dada, pero en una pieza de madera de las mismas dimensiones sometido a la misma carga probablemente se deforme 15 veces más. Se dice que el acero es más rígido entonces que la madera. Entonces aquí vemos en un diagrama el comportamiento aproximado de la madera, porque ya sabemos que esto depende de qué tipo de madera va a ser, tipo A, tipo B y tipo C. Entonces podemos ver las deformaciones o las tensiones tanto a tracción como a compresión, donde el módulo de elasticidad va a ser lo vamos a conocer como la relación de la tensión sobre la deformación unitaria. Entonces, si yo quiero determinar el módulo de elasticidad de la tracción, ahí tenemos, yo tengo que encontrar la relación tangente, ¿no? Entonces, relación en su comportamiento lineal, entonces, la tensión sobre el módulo de deformación. Lo mismo va a pasar por el comportamiento de la madera a compresión, en la cual para determinar su módulo de elasticidad tengo que sacar la función tangente de este ángulo, en la cual voy a relacionar entonces su deformación, bueno, su tensión de deformación unitaria. Luego se llama módulo de elasticidad del material a la relación entre el esfuerzo unitario y la deformación unitaria, siempre que el esfuerzo unitario no exceda el límite elástico del material, que quiere decir que siempre no tiene que pasarse de esta recta, no es una recta proporcional. Entonces, si se pasa, ya no sirve lo que estamos haciendo. Entonces, se denota mediante E para el acero estructural, que se asume 200 gigapascales, ¿no? El módulo de elasticidad para el acero, 200 gigapascales. Y para la madera, dependiendo del material, el valorcito va a variar desde 5.5, que lo tenemos aquí, hasta los 13 gigapascales. El módulo de elasticidad de la madera estructural se usa para calcular las flechas de las vigas, en especial cuando nosotros vamos a determinar la flexión. La flecha de la viga entonces depende del módulo de elasticidad. ¿Qué otro valor también va a ser importante? La carga y luego la longitud. Entonces aquí estamos proponiendo la tablita de módulos de elasticidad para las maderas. Aquí está la tablita según el tipo de madera. Tipo A, tipo B, tipo C. Y como les decía entonces, el promedio utilizamos en flexión. Cuando el elemento esté sometido a compresión, entonces yo voy a utilizar el módulo de elasticidad mínimo o módulo al 5%. Valores admisibles para el esfuerzo de diseño. El esfuerzo unitario admisible es el esfuerzo que se usa en los cálculos de diseño y representa el esfuerzo unitario máximo de un tipo especial, considerando aceptable en un miembro estructural sujeto a cargas. Algunas veces los esfuerzos unitarios admisibles se conocen como esfuerzos de trabajo, pero posteriormente ya lo hemos ido denominando valores de diseño. Entonces hasta aquí ya habíamos terminado, si no hay alguna duda, con respecto al análisis estructural de la madera. No sé si alguien tiene alguna duda, porque ahora les voy a mostrar el otro documento que se les ha dejado en la plataforma en la parte de bibliografía. ¿Cuándo utilizamos el módulo de elasticidad al 5 percentil? Eso no...
Cuando el elemento está comprimido en columnas, cuando el elemento está sometido a esfuerzos de compresión, vamos a utilizar este módulo de elasticidad. Se lo conoce también como módulo de elasticidad mínimo, ¿no? Porque es el menor valor que se presenta. Entonces, si nuestra madera es de tipo B, ¿cuál sería su mínimo? El de 75.000, ¿no? Solamente se aplica esto en elementos comprimidos. En los demás, traccionados o flexionados, vamos a utilizar el otro, el módulo de elasticidad promedio. ¿No? Provenientes del grupo andino, que también se les ha dejado ya en la plataforma, ¿no? El librito, de ahí hemos sacado esas tablas. Si no hay dudas, entonces les mostraré otro documentito más de manera resumida de qué se les ha dejado. Ya entonces, se les ha dejado, hemos hablado en el anterior capítulo de cargas permanentes y cargas vivas. Las cargas permanentes por lo general son cargas por peso propio, y para calcular el peso propio de un elemento de madera o cualquier otro material, yo necesito conocer su peso unitario, cuánto pesa por unidad de volumen. Entonces, esta tablita, que es un documento de Santa Cruz, entonces tiene algunos materiales con referencia o lo que utilizamos aquí en nuestro país. Entonces, por eso les estoy pasando esta tablita, en la cual les dejo a ustedes la lectura, pero vamos a ir viendo entonces algunos casos, ¿no? Es un material bastante interesante que se ha publicado en 2011. Entonces, por ejemplo, aquí está cargas muertas, cargas permanentes o cargas de peso propio, cargas variables, cargas de servicio, lluvia, nieve, fluidos y demás. Entonces, se les da los valorcitos que están aquí en unas tablas, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, para calcular el peso propio, yo voy a necesitar el peso unitario, y aquí tienen los pesos unitarios en kilonewton sobre metro cúbico, según el tipo de material. Por ejemplo, para maderas, aquí ya tenemos lo que ya nos estamos mostrando, ¿no? Maderas, los distintos pesos unitarios o pesos específicos. Ahí está, entonces, para maderas blandas, duras y todo eso, ya tenemos aquí las cargas permanentes. Dice, véase tabla 2 y 3, la determinación de los pesos. Aquí tenemos peso específico ya de materiales de otro tipo, ¿no? Rocas, piedras, ladrillos, metales, mampostería y demás. Luego seguimos con las mismas tablas, pesos específicos de algunos materiales de almacenamiento. Por ejemplo, tenemos de arena, de cal, de cemento, azúcar, avena y todo eso, ¿no? Ahí está todo una serie, o sea, los datos son bastante interesantes. Luego de los líquidos, desde aceite, agua, obviamente, alcohol y demás, ¿no? Un momentito, por favor. Cargas unitarias, a esto sí ya nos interesa, ¿no? Cargas superficiales, la tabla 5 son las cargas superficiales. De aquí, ¿qué vamos a obtener entonces? Las cargas, vamos a obtener las cargas, en este caso permanentes, de algún material. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar un cielo raso, ¿cuánto más o menos va a variar nuestra carga unitaria? De 0.1 hasta 0.5 tenemos, ¿no? En promedio podemos utilizar 0.2. Recuerden, estas cargas siempre van a estar distribuidas sobre superficies, son cargas aplicadas en una determinada área. Entonces, lo que yo tengo que hacer, según mi diseño, si voy a llevar a vigas, tengo que convertir esta carga en unidades de fuerza o sobre longitud, ¿ya? Si lo voy a llevar a columnas, esta carga lo tengo que volver puntual, kilonewtons, tengo que multiplicar por un área y yo ya lo voy a determinar la carga en kilonewtons. Pero recuerden, las cargas superficiales, siempre estos datos van a estar en unidades de fuerza sobre área, siempre van a estar eso. Aquí les dejo los materiales, también tenemos para morteros y demás, ¿no? Esos son para las cargas permanentes. Ahora, las cargas variables. Para las cargas variables también tenemos, recuerden que está en función de, bueno, estas cargas dependen de la funcionalidad del ambiente. Por ejemplo, si va a ser azoteas, te está indicando que sea de 1 a 3. Si vas a utilizar viviendas, más o menos, depende de la aplicación, ¿no? Baños, por lo que tenemos cerámicas más elevadas, ¿no? En habitaciones utilizamos 1.5. Aquí tenemos, por ejemplo, para hospitales tiene que aumentar un poco más la carga, ¿no? En oficinas utilizamos de 2 a 3. Entonces, son los valores, y otra vez, recalcando lo mismo que en las cargas permanentes, estas cargas siempre van a estar en unidades de kilonewtons sobre superficie. Yo tengo que convertir este valor para vigas a cargas de peso sobre línea, ¿no? O cargas lineales que conocemos.
Y si lo voy a llevar a columnas, tienen que ser cargas puntuales. Esta carga tengo que yo llevarlo a unidades de kilonewtons, depende de la unidad que mande. Entonces aquí les dejo más valorcitos de locales, ambientes, de aulas, iglesias y demás, ¿no? Para garaje y todo eso. Entonces es una tablita muy completa que se les está dejando a ustedes, ¿no? Bueno, hasta ahí sería. Hay otras partes más que todo eso ya ustedes lo leerán, pero que no lo vamos a llevar en la materia. Por ejemplo, se lleva muros de contención y demás. Aquí tenemos también la sobrecarga de nieve, si en algún caso utilizan entonces los valores. Quiero que noten algo, la sobrecarga de nieve por lo general, su aporte va a ser menor a la unidad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Su aporte va a ser menor a la unidad, por lo general. Entonces ya tenemos luego algún tipo de, bueno, altitudes que ya son datos extras que también pueden tomarlo en algún caso que lo necesiten, ¿no? Entonces es un documento valioso para mí y bueno, espero que les sirva también a ustedes. También tenemos para muros de contención y demás, ¿no? Entonces este material se los está dejando, ya nos queda poco tiempo, no sé si tienen alguna duda al respecto. Hacer por favor, ya vamos a entrar en materia en sí porque vamos a avanzar ya el diseño a flexión, donde les voy a proporcionar algunas tablas. Entonces, el anterior semestre hemos utilizado tablas del grupo andino. Quisiera, por favor, ustedes ya han llevado la materia de JTP o algunos ya han llevado el anterior semestre la materia de JTP y ahora, bueno, les falta probar la teoría. Quisiera que algunos de ustedes me compartan su tabla. ¿Por qué razón? El anterior semestre yo he utilizado para la parte teórica las tablas del grupo andino, pero si nos damos cuenta, un poquito revisamos a detalle, van a variar en algunos valores con la tabla que les ha proporcionado el docente de JTP, ¿no? Se van a fijar, no son los mismos valores, hay algunos cambios. Entonces, para no perjudicar a este grupo, yo también quisiera utilizar esa tabla de JTP. Yo tengo un borradorcito, pero quisiera confirmarlo. Si alguno de ustedes tuviese esa tabla de JTP que les da la parte de las tablas de las secciones, módulos, e incluso la parte de uniones de clavos y demás, por favor me puede pasar una copia, yo les transcribo para el grupo, ¿para qué? ¿Con qué fin? Para que nosotros utilicemos las mismas tablas de JTP y ya no tengan problemas en su proyecto aquellas personas que van a llevar en este semestre JTP. ¿Ya? Entonces, si alguien puede, por favor, me pasa las tablas que se les ha pasado el docente. Preguntas muy simples que ustedes van a responder antes de la clase. Una vez que tenemos el control de lecturas, recién pasamos conmigo directamente a los ejercicios, ¿ya? Entonces eso va a ser desde la siguiente semana. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto, porque ya nos queda un minuto más. ¿De Google? ¿El control de lectura? Sí,